Me propuse completar 60 días sin azúcar ni harinas blancas, porque después de superar una adicción de 12 años me di cuenta que estaba repitiendo los mismos patrones comunes de una conducta adictiva. Así que aquí te voy a registrar los 5 patrones comunes que me ayudaron a identificar que efectivamente estaba enganchado al azúcar. A la par que te voy a dejar un registro de cómo va mi reto. Voy en el día 15. Y también te quiero dar datos y estudios científicos que llevo estudiando en los últimos 2 años, que son los 2 años que llevo limpio sin consumir de la antigua adicción. Así que, pues aquí vamos. La primera señal es la pérdida de control. Y no es que te pongas a saltar o a correr como loco, sino que empiezas a repetir esa conducta de manera compulsiva. Por ejemplo, entrar a redes sociales cada vez que miras el celular, o no parar con una gomita, sino que te comes 3 o 5, o ya no te fumas uno, sino que fumas mucho más, y así para todo. Juegos, apuestas, alcohol, compras, en fin, me estás entendiendo. En mi caso era que siempre consumía mucho azúcar o chocolate después de almorzar o de cenar. Y los tintos siempre lo acompañaba con una galleta o un pan. Y pues pilas, porque eso no es normal. El segundo comportamiento es la justificación, o más conocida como negación. Solo que no nos damos cuenta porque la disfrazamos con frases tan inofensivas como me lo merezco. Tan solo es un poco, igual y no hace daño. O peor aún, así lo he hecho toda la vida y estoy bien. Pero en realidad, detrás de esas frases estamos evitando enfrentarnos a la realidad de que tenemos un mal hábito. En mi caso, yo siempre decía, para eso hago tanto ejercicio. Mañana lo quemo corriendo 10 kilómetros. Pero no, en realidad estaba negando mi problema, justificándolo con que sí, soy muy saludable y entonces comer en exceso no es malo para mí. La tercera señal es un deseo intenso. Parece como un impulso muy fuerte, casi incontrolable, de querer repetir la conducta. Parece como si necesitaras comer, beber, apostar, fumar, pero un reel más y ya. Y así, para con todo, comprarte otro bolso, en fin, ¿me entiendes? Y te das cuenta porque sientes ansiedad, irritabilidad o incomodidad si no lo satisfaces. En mi caso me di cuenta porque me pasaba algo que hoy se conoce como apetito emocional, porque a pesar de que acababa de almorzar o de cenar y estaba lleno, aún tenía hambre de querer comer algo dulce, un chocolate. Y aparecía como un fuerte impulso, literalmente era desesperante. Los días que no lo hacía, literalmente no podía trabajar, no me podía concentrar en el trabajo, estaba muy inquieto, distraído, mi productividad se iba al piso. ¿A ti te pasa que muchas veces no te puedes concentrar o te distraes mucho en el trabajo? Fíjate bien cuál es ese impulso o deseo que quieres satisfacer. Ver redes sociales, comer algo, ir a fumar, beberte algo. Fíjate qué es esa señal que te está diciendo tu cerebro, hey, quiero ir por allí. Por ahí va la cosa. Cuarta señal y la más conocida es desarrollar tolerancia a la sustancia. Entonces cada vez necesitas o mayor dosis o mayor intensidad para que sientas el mismo efecto placentero. Por esto es que empiezas a tomar más de un café al día, te comes las 5 gomitas, ya no es solo un pan, sino 2 pancitos, en fin, ya no es solo un cigarrillo, 2 cigarrillos, en fin, me vas entendiendo. En mi caso me pasó que empezaba con dulcecitos pequeños de chocolate, gomitas, cualquier cosita, y de repente me vi con galletas enormes, con churros llenos de arequipe, con postres gigantes, porque no podía ser uno pequeño. Y pues así para todo. Ya es cuando tomas hasta enloquecerte, cuando apuestas hasta perderlo todo. En fin, no tenemos un límite. Necesitamos más y más cada vez. El quinto y último patrón que te traigo aquí es el más difícil de aceptar o reconocer. Y es que tu mal hábito empieza a tener un impacto negativo en las demás áreas de tu vida. Empiezas a notar consecuencias en tus relaciones, en tu salud, en tu estado de ánimo, en tu trabajo, y aún así sigues repitiendo esa mala conducta, este mal hábito, esta adicción. En mi caso fue ver una subida excesiva de peso y aún así no hacer nada, lo cual es alarmante porque a mí me encanta cuidar de mi cuerpo, hacer mucho ejercicio. Y yo veía que estaba subiendo de peso de manera descontrolada y simplemente seguí. Y en mi anterior adicción, este punto fue mucho peor. Llegué a perder una relación de 3 años, entré en depresión, perdí a muchos amigos, mi autoestima se fue al piso y aún así no paraba de consumir. Y es una conducta que muchos tenemos y que normalizamos y no nos damos cuenta de lo mal que estamos. Pero bueno, esa es una historia que te contaré después cuál fue esa primera adicción. Por ahora es importante que hagas una pausa en tu vida y analices si llegas a tener un patrón de estos. No esperes a tener los 5 o incluso más para darte cuenta que estás adicto a algo o a alguien. Si quieres tener una vida plena, tranquila, feliz, pues empieza a tomar acción desde ya, desde ese primer momento en que te das cuenta que no paras de ver series, no paras de consumir redes sociales. Ahora son 10 cigarrillos al día, ahora son 5 cafés, 10 gomitas.
y empieza a dominar poco a poco tu mente. Y si estás pensando en hacer un reto como el mío de 60 días sin la adicción, no te recomiendo que lo hagas. Te recomiendo más bien que vayas a tu médico, te asesores, a tu psicólogo y te asesores muy bien, porque cortar un mal hábito así de ipso facto como lo hice yo, genera muchos síndromes de abstinencia y ansiedad que no son nada fáciles de llevar. En mi caso, pues tengo herramientas que me ayudan a gestionarlo, pero eso no es para todo el mundo. No es nada recomendable pasar noches sin dormir, acostado llorando y sin saber por qué, aunque sí lo sabes. Entonces empieza mejor poco a poco. Empieza a reducirlo muy poco a poco en dosis mínimas. Entonces ya no lo cortes, no dejes de fumar para mañana, redúcelo a uno al día y después ya lo cortas, pero realmente córtalo, porque siempre nos pasa, sí, sí, ya lo voy a dejar y es la dosis mínima. Nah, no te engañes. Asimismo, empiezo a aumentar dosis pequeñas de buenos hábitos, como hacer ejercicio. En mi primera adicción eso fue lo que más me ayudó. Cada vez que tenía ganas de consumir, me tiraba al piso y hacía 10 flexiones. Cuando menos me di cuenta estaba enganchado al ejercicio y súper fuerte y ya no consumía. Entonces eso es lo mejor, empezar de a pocos. Pero en fin, nada de esto tendría sentido si no logras conocer y entender el sistema dopamínico de recompensa, que te lo voy a explicar en el siguiente video. Así que suscríbete para que estés atento al dato. Chao, chao.